y a los que durante la misma hubieran violado las leyes de la humanidad. En el periodo de entreguerras, Lemkin trabajó en esa dirección, llegando a proponer el concepto de crimen de barbarie contra los violadores del derecho internacional y de gentes en la Quinta Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, celebrada en Madrid en 1933. Los crímenes de la Alemania nazi redoblaron el interés por estas cuestiones, pero sin sobrepasar el concepto tradicional de crímenes de guerra, como demostraron las diversas declaraciones oficiales de los gobiernos aliados desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en 1944, Winston Churchill se refirió a los horrores del nazismo alemán como un crimen sin nombre. Para responderle, Lemkin acuñó, como hemos dicho, el concepto de genocidio en un libro en el cual enumeraba todas las medidas que el Tercer Reich había desplegado para aniquilar a pueblos enteros por sus características nacionales, étnicas o religiosas. Lo interesante de este concepto era que no se limitaba a contemplar el exterminio físico masivo de víctimas inocentes, sino que incluía una multiplicidad de acciones destinadas a destruir las bases para la supervivencia de un grupo en cuanto a tal grupo. Así, no se limitaba al caso extremo de la Shoah, el intento de liquidar físicamente a la totalidad de los judíos europeos, sino que también llamaba genocidio al proyecto de eliminar a la nación polaca, empezando por destruir sus bases económicas, institucionales y culturales. Así pues, el padre del concepto de genocidio lo concebía a partir de la reciente experiencia del nacionalsocialismo alemán como una síntesis de las formas de barbarie heredadas de la antigüedad y la Edad Media, cuando era frecuente el exterminio físico de pueblos enteros, con la barbarie de la Edad Moderna, que se caracterizó por pretender más bien una aniquilación cultural, como en el caso de los indígenas de América, para el que más tarde se acuñó el concepto de etnocidio. Fue al final de la guerra, cuando en los trabajos de la Conferencia de Yalta en 1945, la delegación norteamericana propuso ampliar el foco para contemplar no solo los crímenes de guerra propiamente dichos, sino también los crímenes del Estado nazi contra sus propios súbditos desde 1933, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, contra la vida y los derechos fundamentales de civiles indefensos que debían estar bajo su protección. Para definir esos crímenes se acuña el concepto de crimen contra la humanidad, concepto universal de un delito que no precisa de una ley estatal previa, sino que está por encima del ordenamiento jurídico positivo de los Estados y puede perseguirse incluso si el gobierno y las leyes de un país concreto permitían tales actos, como ocurría en la Alemania nazi con la eutanasia contra deficientes físicos y mentales, la persecución de opositores y minorías étnicas y los planes de exterminio de homosexuales, gitanos y judíos. Todo ello muy alejado de la noción tradicional de crímenes de guerra por responder a acciones planificadas en la retaguardia o incluso en tiempo de paz. Sobre la base de este nuevo concepto de crímenes contra la humanidad, que permite perseguir a sus autores sin apoyarse en las leyes internas de ningún país, se formó el Tribunal Militar Internacional por el Acuerdo de Londres de 1945, firmado por las 4 grandes potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Esa fue la base jurídica para los juicios de Nuremberg. En total se realizaron 12 procesos contra diferentes categorías de acusados de crímenes de guerra o de crímenes contra la humanidad, dirigentes nazis, ministros del Tercer Reich, jueces, médicos, empresarios, etc., así hasta 12 categorías. Bajo el impulso de la victoria sobre el fascismo, en nombre de los principios democráticos y de la tradición liberal, la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, fue más allá y creó una Comisión de Derechos Humanos y otra de Derecho Internacional en 1946. Además, como sabéis, en 1948 aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y un día antes de aprobarla, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, basándose en este nuevo concepto propuesto por Raphael Lemkin. De hecho, este concepto de genocidio había sido ya mencionado desde la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El genocidio, concebido como la denegación del derecho a la vida para un grupo humano previamente definido, con independencia de que la destrucción efectiva del grupo llegue a realizarse completamente o solo en parte, sería un crimen perseguible en cualquier lugar del mundo sin necesidad de que estuviera contemplado por el ordenamiento jurídico al que estuvieran sometidos sus autores. Desde entonces quedan establecidos 2 delitos contra los derechos humanos. Este del genocidio, cuando la violencia forma parte de un plan contra un grupo definido por cualquier característica imaginaria,
racial, cultural, lingüística, religiosa, política, y el delito contra la humanidad de carácter más genérico, que no precisa de la definición de un grupo humano como objetivo, sino que consiste simplemente en la violencia extrema ejercida sobre la población civil. En la práctica, los gobiernos nacionales buscaron la manera de minimizar el impacto que estos avances podrían haber tenido, por temor a que supusieran una limitación de la soberanía nacional o de la libertad de acción de los gobiernos en sus respectivos territorios. Fue especialmente la Unión Soviética la que procuró con su poder de veto limitar el alcance de estas declaraciones, pero su postura fue secundada por los demás países sin apenas oposición. Se aceptó el principio de no injerencia y se consiguió que lo ocurrido entre 1945 y 1948 se entendiera como un paréntesis motivado por el carácter extraordinario de la guerra y de los crímenes cometidos durante la misma, pero que una vez iniciada la reconstrucción debían dejarse atrás tales principios. Se imponía la lógica política de la Guerra Fría, se trataba de olvidar el periodo anterior, que se daba por cerrado, y los principios teóricos quedaron durante mucho tiempo en papel mojado. Aunque la Convención de la ONU sobre el genocidio entró en vigor oficialmente en 1951, los juristas no han empezado a ver posibilidades de aplicarla en nombre de la justicia universal hasta las últimas décadas del siglo XX. Mientras tanto, el concepto de genocidio ha sido sobre todo un instrumento de análisis científico, académico y político. En el mundo académico, el concepto de genocidio que asumieron las Naciones Unidas a partir de la Convención de 1948 resultó decepcionante porque en gran medida parecía limitarse al caso límite de la Shoah y resultaría difícil de aplicar en otros casos por varias razones. La primera, porque parecía exigir la demostración de una voluntad de aniquilación de un grupo, sin aclarar si tenía que ser manifestada explícitamente esa voluntad o podía también estar implícita y deducirse de los hechos, teniendo en cuenta que lo normal es que los genocidas oculten sus intenciones y sus crímenes. En segundo lugar, porque la versión final de la declaración limitó el objetivo de los genocidios a los grupos definidos por criterios étnicos, religiosos o culturales, mientras que los crímenes masivos contra grupos definidos por criterios políticos o sociales, como los que la Unión Soviética siguió masacrando después de la Segunda Guerra Mundial, quedaban fuera. De esta manera triunfaba la hipocresía de establecer una diferencia entre las víctimas exterminadas por lo que eran, racial o culturalmente, es decir, víctimas inocentes que no habían elegido formar parte del grupo perseguido, y por otro lado las víctimas exterminadas por su asociación con movimientos políticos o sociales, a las que se suponía un cierto carácter voluntario y por tanto potencialmente culpables de su propia desgracia. Y en tercer lugar, porque la definición de las víctimas de genocidio con el criterio de grupo étnico o racial remitía a categorías que la ciencia había demostrado infundadas, categorías como la de raza, desprestigiada precisamente a la luz del uso que de ellas hicieron regímenes como el de la Alemania nazi. Si las Naciones Unidas aceptaban que no hay más que una sola raza humana y que la división del mundo en razas solo está en la mente racista de los genocidas, ¿cómo aceptar precisamente esa división para definir lo que es y lo que no es un genocidio? Durante toda la segunda mitad del siglo XX, por tanto, el concepto de genocidio ha sido objeto de debates académicos que lo han ido precisando y refinando. Un primer avance significativo fue el del jurista holandés Pieter Trost, que en su libro de 1959, El crimen de Estado, recuperó el criterio político para la definición de los grupos víctimas de genocidios, a fin de evitar que los estados genocidas se beneficien de esa exclusión interesada. Su definición de genocidio sería la destrucción física deliberada de los seres humanos en razón de su pertenencia a una comunidad humana de cualquier tipo. No por casualidad, Drost trabajaba en la Universidad de Yakarta y estaba interesado especialmente por los crímenes de los imperios coloniales y de los procesos de descolonización. Precisamente fue hacia este espacio del colonialismo y del neocolonialismo, con el tercer mundo como protagonista, hacia donde se orientaron las aplicaciones del concepto de genocidio en los años 60 por obra de autores como Frantz Fanon, estigmatizando el orden económico mundial y el hambre resultante como un verdadero genocidio, o como Jean-Paul Sartre, criticando la intervención norteamericana en Vietnam como un genocidio. En los 70, la aportación más importante fue la de Irving Horovitz, que puso el acento sobre la relación entre genocidio y burocracia de Estado. Para él, el genocidio forma parte del empeño de los estados nacionales por uniformizar a sus poblaciones mediante procedimientos burocráticos
en nombre de algún principio ideológico que justifique la uniformidad racial, lingüística, religiosa, política, etc. Llegado un punto en el desarrollo de los estudios sobre los genocidios, que en los años 80 dio lugar a una cierta institucionalización académica como Genocide Studies, empezó a aparecer un conflicto en torno al caso que originalmente había dado lugar al concepto, que era el de la Shoah, el exterminio de los judíos en Europa. Algunos autores empezaron a señalar que el concepto de genocidio se había hecho demasiado genérico y que convenía distinguirlo de la Shoah como un fenómeno distinto por su carácter extremo, por la intencionalidad puramente ideológica, sin componentes pragmáticos, por la potencial universalidad del exterminio pretendido de los judíos y por la búsqueda de un exterminio biológico total, sin excepciones. Esta distinción venía ligada a la doctrina del carácter único del holocausto judío en medio de un debate que conocéis bien, doctrina defendida por autores como Yehuda Bauer, y dio lugar a la aparición de un área separado de Holocaust Studies, y es curioso que el propio Bauer fundara en 1986 una revista a la que llamó Holocaust and Genocide Studies, como si holocausto y genocidio fueran dos áreas diferentes que tienen conexiones, pero dos conceptos diferenciados. En los 90 podríamos destacar cómo se ha completado el concepto de genocidio con el de etnocidio para referirse a casos históricos en los que se ha hecho desaparecer a un grupo culturalmente sin que haya sido necesaria la masacre en masa. Y a cambio se perfila un concepto de genocidio a la vez más amplio, por incluir a grupos definidos por cualquier criterio que solo la imaginación del genocida puede precisar, más amplio y más restrictivo también por limitarse a casos en los que haya intervenido una violencia extrema con asesinatos en masa. Por último, en los primeros años del siglo XXI han aparecido nuevos trabajos de interés, como los que insisten en el enfoque dinámico de los estudios sobre genocidios, prestando atención a la existencia de un proceso que comienza con una fase de incubación en la que se va preparando el genocidio en sentido político, social, cultural e ideológico, y sigue con una fase de aceleración en la que las masacres se perpetran por incitación del poder. Con esto volvemos al principio, a la discusión sobre el sentido histórico de los genocidios. Algo que han tenido en común todos los genocidios es la existencia de un discurso legitimador con algún componente profiláctico, que entendía el exterminio de ciertos